Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión sincrónica que está programada para el día de hoy, que tiene como objetivo, pues, explicar la actividad que se va a desarrollar en esta semana y que hace parte de la evidencia número 3 de la competencia de emprendimiento. Es una actividad pues crucial para cualquier emprendedor porque se trata de establecer pues el modelo financiero y proyectar la viabilidad precisamente de esa idea de negocio que se tiene pensado. La actividad no solo permite evaluar si la idea de negocio es buena, si tiene potencial, si es viable, sino que también les va a permitir analizar si de verdad puede sobrevivir ese negocio a largo plazo y pues obviamente generando unas ganancias que sean sostenibles. Entonces voy a proyectar la pantalla para que miremos el material pues que yo traje preparado y para ir mirando ya en sí la evidencia. Entonces, la competencia, pues, es gestionar procesos propios de la cultura emprendedora. Esta competencia tiene tres evidencias, que ya dos, pues, fueron, según me pude dar cuenta, socializadas. Esta es la evidencia final de la competencia de emprendimiento. Los objetivos de la sesión de hoy, pues, básicamente son socializar la guía de aprendizaje, es decir, eh, desmenuzar un poquito la actividad. Yo le hice algunos cambios versus lo que se encuentran en la guía de aprendizaje, porque como está planteada en la guía, pues la actividad es un poco más compleja. Digamos que se requiere un nivel de formación, digamos, en asuntos contables un poco más avanzado y también un manejo de Excel, pues avanzado, porque pues hay que formular eh, algunas fórmulas, valga la redundancia. Entonces yo le hice algunas modificaciones con el objetivo de que sea mucho más fácil de desarrollar y en últimas, pues que cumpla con el objetivo que es poder precisamente analizar si la idea de negocio es viable y también se sostiene financieramente. Vamos a repasar la ruta de entrega de la evidencia y la fecha. Entonces, la evidencia que se va a presentar es un modelo financiero, tiene como fecha de inicio el día de ayer, 2 de septiembre, y tiene como fecha de cierre el 8 de septiembre, es decir, el próximo domingo. El material de formación que se debe leer sí o sí para poder desarrollar la evidencia se denomina Fundamentos Financieros para Emprender. Yo voy a explicar la evidencia y pues voy a contextualizar algunos conceptos, algunos términos, pero pues es muy importante que ustedes profundicen en el material de estudio. Entonces, la evidencia aparece bajo el código GA7 240.201.529, actividad de aprendizaje número 3. Se denomina o su nombre es Modelo Financiero, proyectar viabilidad financiera del emprendimiento. Acá pues nuevamente podemos observar las fechas para que ustedes las tengan claras. El objetivo de la evidencia, pues es simple, es establecer un modelo financiero y proyectar si su idea de negocio o su emprendimiento, pues tiene una viabilidad desde el punto de vista financiero. Y la actividad consta de que ustedes vayan desarrollando 5 pasos. En la guía, ustedes van a encontrar que hay que desarrollar un archivo en Excel y que ese archivo en Excel se encuentra incluido en la plataforma, pero cuando se cargó el curso en Sayuna, probablemente no se cargó ese archivo en Excel, entonces ese anexo no existe. Precisamente esa es la otra razón por la que yo decidí que la evidencia no se va a presentar en Excel, sino que ustedes simplemente van a hacer el ejercicio, como se los voy a explicar, y me van a entregar es una especie de informe en donde se analiza la viabilidad financiera del emprendimiento. Entonces, ¿cómo van a desarrollar la evidencia?
Lo primero, pues revisar el material de formación. Lo segundo, una vez que ustedes tengan claro la parte teórica, primer paso es construir un presupuesto de ventas. El segundo paso es elaborar el presupuesto personal, que ya lo vamos a ver en detalle. El cuarto paso, perdón, el tercer paso es estimar los activos fijos. El cuarto es definir el capital y el último sería hacer como el flujo de caja y el balance general. Entonces acá vamos ya a ver en detalle cómo elaborar la evidencia. El paso número uno es construir el presupuesto de ventas, ¿sí? Eh, en la construcción del presupuesto de ventas, lo primero que ustedes deben hacer, ¿sí? Que lo vemos acá, es identificar los precios de venta unitarios. ¿Qué significa eso? Pues que ustedes van a determinar cuánto van a cobrar por cada unidad de ese producto que ustedes van a producir o del servicio que ustedes van a prestar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a vender celulares, ¿cuánto va a costar el celular? ¿Un peso, 2 pesos, 3 pesos? Ya ahorita vamos a ver un ejemplo, vamos a ir viendo el paso a paso y vamos a ir ilustrando con un ejemplo. Después de que ustedes definan los precios de venta unitarios, van a calcular la cantidad de unidades vendidas. Es decir, van a hacer una estimación de verdad real de cuántas unidades creen que ustedes venderán en determinado pues, periodo de tiempo, ¿sí? Que pueden organizarlo de manera trimestral, semestral o anual. Seguidamente van a determinar los costos fijos y los costos variables de producir ya sea ese producto o de prestar el servicio, ¿sí? Los costos fijos, ¿cuáles son? Son aquellos que no cambian con digamos, con el proceso de producción. Por ejemplo, la renta. Si yo voy a pagar 1 millón de pesos de arriendo, sé que al menos durante un año ese costo siempre va a estar fijo, no se va a incrementar. El sueldo de los empleados. Yo sé que durante un año el salario mínimo, si voy a tomar esa base de referencia, pues no se va a incrementar. Los costos variables, por el contrario, son los que sí cambian en función de la producción. Por ejemplo, los materiales. Los materiales suben y bajan. Por ejemplo, si sube la gasolina, pues el transporte de la materia prima se incrementa. Entonces allí encontramos costos variables. Una vez que determinemos esos costos fijos y esos costos variables, hay que definir el margen de contribución por producto. ¿Esto qué significa? Es el precio de venta, ¿sí? Del producto menos lo que cuesta producirlo, ya sea pues un producto o sea un servicio. Y al final se va a calcular la venta total. Entonces aquí se multiplica la cantidad de unidades por el precio de venta y de esa manera se obtiene el total de ventas pues proyectadas. Entonces aquí vamos a ir viendo un ejemplo. Vamos a simular que yo tengo una agencia de publicidad y que esa agencia de publicidad se llama Creativos al Vuelo. ¿Cómo identificamos los precios de venta unitarios? Entonces yo defino que Creativos al Vuelo ofrece dos servicios. ¿Sí? No voy a producir como tal pues un producto, sino que voy a prestar un servicio. El primer servicio es diseñar campañas publicitarias y voy a cobrar $2,000 por campaña. Y el siguiente servicio es la gestión de redes sociales y voy a cobrar $500 por cada cliente al mes, ¿sí? Entonces allí ya estoy definiendo cuál sería esos precios de venta del servicio que yo voy a prestar, que es el primer pasito. Después voy a calcular la cantidad de unidades vendidas. Entonces, yo proyecto que voy a vender 10 campañas publicitarias al mes y también que espero gestionar 20 cuentas de redes sociales de distintos clientes. ¿Sí? Esa es como la proyección realista y estimada que yo puedo hacer. Después voy a determinar los costos fijos variables. Entonces, en costos fijos yo incluyo el alquiler de la oficina en donde pues voy a trabajar, eh, los salarios de las personas que yo vaya a necesitar y los servicios públicos. Entonces, aquí le doy unos valores a cada uno de esos ítems. Y también defino los costos variables.
Entonces, por cada campaña publicitaria yo defino que hay un costo de $500 en software, es decir, licencias de programas de diseño y pues en materiales. Y para la gestión de redes sociales, el costo variable es de $100 por cuenta al mes, ¿sí? Ese sería entonces el primer paso. Después voy a definir el margen de contribución por producto. Entonces, la campaña publicitaria pues tiene un precio de venta de, ya lo habíamos dicho, $2,000, menos los costos variables que serían $500, el margen de contribución serían perdón, hablando de dólares serían $1,500. La gestión de redes sociales es lo mismo. Yo tengo el precio de venta, que serían $500 menos los costos variables, y eso me da $100. Es decir, que tendría un margen de contribución de $400. Y cuando vaya a calcular la venta total, ¿sí? Entonces recuerden que la venta total es de donde se multiplica la cantidad de unidades por el precio de venta y de esta manera se obtiene como el total de ventas proyectadas. Entonces, el total de ingresos por campañas publicitarias, si definimos que son 10, pues serían $20,000 al mes. Estamos multiplicando el precio por el número de servicios. Y asimismo, si el ingreso por redes sociales son 20 cuentas a $500 cada una, pues eso me daría 10,000 al mes. Es decir, que las ventas totales sería la sumatoria de los dos servicios que yo voy a prestar y eso me daría $30,000 al mes. Hasta ahí, digamos, antes de explicar el paso 2, ¿es claro o hay alguna pregunta? Todo claro, vale, listo. Entonces continuamos. Perfecto. Bueno, entonces el paso número 2 es elaborar el presupuesto personal. Entonces aquí tenemos que definir 4 ítems. El primero es plantear la cantidad de personal. Entonces yo voy a decidir cuántas personas necesito para que mi negocio pues pueda operar, ¿sí? Seguidamente voy a calcular los salarios individuales de cada una de esas personas que va a trabajar conmigo o que yo necesito para que mi negocio pues pueda, llamémoslo así, rodar. Aquí en el tercer punto incluyo las prestaciones sociales. Estos son costos adicionales. Estamos hablando de la seguridad social, de la prima, de la cesantía, bueno, de todo lo que yo voy a incluir si es que voy a contratar a mis empleados, digamos, con un contrato laboral. Si voy a contratar por prestación de servicios, pues obviamente este valor se modificaría o cambiaría. Eso ya depende de cómo ustedes definan que van a contratar a la gente. Y finalmente, la consolidación general, que es en donde se suman todos los valores para tener el costo total de, digamos, de la mano de obra. Entonces acá, en el ejemplo que veníamos trabajando para ilustrar la actividad, digamos que, ¿qué cantidad de personal necesito? Entonces, necesito un diseñador gráfico que me cobra $2,000 al mes y un gestor de redes sociales que me cobra lo mismo. Y el administrador de cuentas me cobra también 2,000. O sea, cada uno me cobra 2,000 y necesito un diseñador gráfico, un gestor de redes y un administrador de cuentas. Cuando voy a calcular los salarios individuales, si son 3 empleados y cada uno se gana lo mismo, que serían $2,000, pues serían 6,000 al mes. Si los voy a contratar bajo la modalidad de contrato laboral, pues entonces las prestaciones sociales se estiman en un 30% adicional al salario, es decir, 1,800 más al mes. Y la consolidación general sería los costos totales del salario de los 3 empleados más las prestaciones sociales, que me daría un total de 7,800 dólares. ¿Listo? Ahorita el paso número 3, perdón, que es la estimación de los activos fijos. Los activos fijos, ¿qué son? Son todos esos bienes que mi negocio necesita para poder operar.
y que obviamente se tienen que mantener en un largo plazo. Por ejemplo, la maquinaria, los equipos, computadores, vehículos, escritorios, sillas, todo lo que se requiera para que el negocio pues pueda rodar. En el paso anterior hablábamos de la mano de obra, aquí de la maquinaria. Entonces, eh, bueno, identificando los activos fijos necesarios, en el ejemplo que veníamos revisando, ¿qué activos fijos necesito? Computadoras para cada empleado, ¿sí? ¿Qué inversión haría yo en esos computadores? Aquí defino que serían, digamos, $3,000. El software especializado, $2,000, que sería, digamos, las licencias para los programas de diseño. Y el mobiliario de la oficina, hablando de escritorios, de sillas, bueno, y demás. Entonces, el total en activos fijos sería la sumatoria de todos los valores que me representa a mí adquirir esos bienes que me van a permitir producir. En total, entonces serían $6,500. Y allí ya estaríamos definiendo el paso número 3. El paso número 4 del ejercicio es definir el capital inicial. Entonces acá hay dos ítems que tenemos que diligenciar. Primero, estimar el capital que se necesita para arrancar, es decir, el dinero necesario para cubrir esos primeros gastos de operación antes de que el negocio empiece a generar ingresos, ¿sí? Por ejemplo, pagar el arriendo, comprar un computador, eh, hacer los primeros contratos, todo lo que necesito en dinero para que el negocio arranque. Y el siguiente ítem es determinar el origen del capital, es decir, si yo voy a iniciar mi negocio con ahorros, si voy a hacerlo con inversionistas que van a aportar capital a mi emprendimiento, si voy a hacer un préstamo, si tengo un subsidio, si lo voy a hacer con un fondo emprender, no sé. Entonces, en el ejemplo que veníamos trabajando, para arrancar necesitamos cubrir primero 2 meses de operación, es decir, 2 meses de arriendo, lo que incluye activos fijos y 2 meses de costos fijos y personal. Entonces, en costos fijos estaríamos definiendo $3,000, en personal $15,600, en activos fijos 6,500 y en capital inicial total sumaríamos los costos fijos más el personal y obtendríamos como resultado $25,100 para arrancar el negocio como tal. Recuerden pues que estas cifras no son reales, yo me las inventé simplemente para ilustrar acá. Y al determinar la fuente de capital, simplemente pues yo lo que hago es plantear cómo voy a financiarme. Entonces yo planeo cubrir el 50% con capital propio y el otro 50% con un préstamo bancario. Simplemente pues allí queda, digamos, definido. El paso número 5, digamos que es el que es un poquito más complejo, es estimar el flujo de caja. ¿Sí? ¿Qué es el flujo de caja? Digamos que este estado financiero muestra cómo el dinero entra y sale del negocio en un periodo específico, ¿sí? ¿Por qué es tan importante el flujo de caja? Pues porque nos permite proyectarnos y nos permite asegurarnos de que tenemos suficiente efectivo para poder funcionar. Uno popularmente a veces dice, no tengo flujo de caja, es decir, no tengo efectivo. Y pues si necesito hacer pagos, si necesito pagar proveedores, pagar empleados, pues obviamente necesito tener esa fluidez. Y el balance inicial, digamos que es ese resumen de lo que la empresa tiene en cuanto a activos y en lo que debe, digamos, en cuanto a pasivos, así como el capital que se ha invertido. Entonces, el flujo de caja del ejemplo que venimos trabajando, ¿cómo lo plantearíamos? Se proyecta que en el primer mes habrá un ingreso de $30,000, que serían las ventas, y unos gastos de $10,800, hablando de costos fijos y personal. Entonces, el resultado sería un flujo de caja positivo de $19,200. Es decir, que yo resto de las ventas que voy a tener los gastos de poder producir eso. Y el balance inicial, entonces, como les decía, es un resumen de eso que poseemos en activos y lo que debemos. Entonces, los activos fijos
más el efectivo que tenemos acá de flujo de caja, nos darían un valor de $25.700. Los pasivos, es decir, lo que debemos, si nosotros pusimos que arrancamos el negocio con un préstamo bancario, pues debemos $12.550 y el patrimonio, que digamos es mi capital, es de mi bolsillo, pues definimos un valor de $13.150. Entonces, así como yo lo fui definiendo en cada uno de estos apartados, eso mismo es lo que ustedes deben hacer, ir proyectando el paso a paso de ese modelo de negocio que ustedes tienen o que han planteado, y hacer ese análisis que hicimos así, tal cual como se los acabo de ejemplificar con el ejemplo de la agencia de publicidad. Entonces, ¿cuál es la evidencia que van a presentar? Repito, me van a entregar un informe de estados financieros donde se incluyan los 5 pasos diligenciados, como acabamos de ver. No me van a diligenciar, repito, ningún archivo en Excel porque la plataforma no nos lo facilitó. Y pues para que ustedes también entiendan, digamos, los aspectos básicos de un modelo financiero, qué elementos lo componen, pero pues que no se compliquen con fórmulas ni demás, porque pues no son, eh, digamos, contadores, ni tampoco se están formando en la parte de contaduría. Entonces van a entregar un archivo en PDF, la extensión pues es libre, depende de cuánto les salga a ustedes allí de contenido. ¿Cómo van a enviar el trabajo? Recuerden que esta competencia está comprendida en la fase 2, que se llama elaborar piezas gráficas. La actividad del proyecto es la 6. Después de actividad de proyecto, se ubican en guía de aprendizaje 7 y buscan modelo financiero bajo el código. Yo acá le puse también mi nombre, pues para que ustedes se ubicaran más fácil, Camilo Tejada. Eh, Listo. No sé si de pronto hay alguna duda, hay alguna pregunta o he sido claro. Eh, Valentina, pues que es la única presente. Listo, Valentina. Bueno, pues no siendo más, si no hay dudas ni preguntas, pues de la única aprendiz presente, damos por terminada la sesión. Agradezco mucho, Valentina, que haya aceptado la invitación. Le deseo pues muchos éxitos en el desarrollo de esta evidencia. Recuerden que tienen hasta el próximo domingo para elaborarla y presentarla. Y pues no siendo más, me despido. En un momento les estaré compartiendo la grabación a través de las sesiones en línea que encuentran en la plataforma Sayuna. Una feliz noche, hasta luego.